La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. $12:13 minutos, amigos. Continuamos aquí con todos ustedes. ¿Cómo vamos? Recuerden, @EUTVNet, @La Parra, y vamos a dar también el tweet del profesor Oswaldo Ramírez, profesor de opinión pública en la Monte Ávila y politólogo. Profesor, ¿tiene Twitter? Sí, @OSRAM, OSWRAM. Ya lo vamos a seguir. Bueno, bienvenido. El día de ayer decía que estoy el día de ayer, uno está, me perdonan el coloquialismo y llevar esto a ese plano, pero estábamos con el ratón electoral. Un poco pues bajo la sacudida de los resultados. Ya hoy tenemos un poquito más de reposo y un poquitico más de números. Al voleo, profesor, ¿cómo leemos esto? Mira, es primera lectura importante, y yo creo que hay que comenzar a desmontar una cantidad de mitos que han estado en la comunicación y en la agenda pública, en la agenda política en estos últimos días, estos 2 días realmente. El primer detalle, en 337 elecciones que hubo el pasado día domingo, en esas 337 elecciones, un partido, y en Venezuela hay que hablar de 2 grandes marcas políticas que están compitiendo en la imaginación de la gente y que terminan compitiendo en la arena política, que son PSV versus Unidad. La primera lectura, porque hay gente que dice, bueno, ¿quién ganó, quién perdió? Es quién obtuvo de esas 337 alcaldías, más alcaldías. La lectura es clara, gana el PSV, pero vamos a hacer un pequeño previo. El PSV entra a esa elección con 152 de esos territorios ya prácticamente conquistados, y la oposición entra con 31. ¿Cuál es el indicador para ver esto? ¿Cuántas ganaste y cuántas perdiste de esa base, no? Sí, no, pero ese comportamiento electoral de las últimas 3 elecciones, más las últimas 2 elecciones locales, 2004 y 2008. Esos parámetros. Ese primer parámetro. Segundo parámetro, viene asociado a cómo fue el comportamiento del supuesto voto nacional. Porque el voto nacional ha pasado a estar como un elemento de propaganda y un elemento para hacer comunicación a partir de ahora. Exacto. De quién fue el que obtuvo más o quién fue el que obtuvo menos, visto los resultados del 14 de abril. El 14 de abril todos conocemos que hubo unos resultados bastante estrechos, y a partir de allí la comunicación política de un sector de la oposición comenzó a decir vamos hacia un plebiscito, y la comunicación política del gobierno comenzó a decir vamos a hacer una victoria perfecta. ¿Cuál era el plebiscito para la oposición? Decir que yo había ganado que yo era mayoría y entraba a demostrar que era mayoría electoral, y desde el otro punto de vista yo entraba a decir el triunfo perfecto, esa victoria perfecta es ganar en voto, entre comillas, nacional y conquistar mayor cantidad de terrenos. Cuando volvemos a hacer esa segunda lectura y visto que ya tú entras con 152 alcaldías en el bolsillo de 337, tú estás partiendo con una ventaja muy clara, muy clara, más allá de elementos que hemos conversado. Más allá del ventajismo, tienes ventaja. El ventajismo, exactamente, más allá del ventajismo electoral y más allá del aparato, de ese aparatnik, que es la fusión del Estado, más el gobierno, más el partido en función de una elección. Es decir, se funden todos los recursos del Estado, del partido y del gobierno para tratar de conquistar territorios electorales. La batalla electoral del pasado domingo solo se iba a dar en 107 municipios, en donde había posibilidad que ese comportamiento era menor histórico a 10%. No está escrito en piedra eso, no es un análisis determinista, sino que cuando vemos comportamiento electoral y por qué esos territorios están dominados por una opción o por otra, comenzamos a darnos cuenta cuál es la base de apoyo y cuál es la base de sostenibilidad en el poder por parte del oficialismo. ¿Qué significa eso? Y como consecuencia para la oposición, meterse en la Venezuela profunda, en esa Venezuela en donde no ha logrado enamorar o conquistar votos electoralmente, y no hablo de ir un día en una campaña electoral, estoy hablando de la conexión con los problemas reales de la gente, con lo que la gente está sufriendo en su día a día, y comenzar a acompañarlos desde un liderazgo social
para que ese liderazgo social se transforme en un liderazgo político, que ese liderazgo político posteriormente sea premiado con un voto por parte del Profesor ciudadano. Ramírez, ya no vale solo el liderazgo político, ¿verdad? ¿Cómo? Ya no vale solo el liderazgo político. Ya no vale. Yo creo que aquí se equivocan en esta nueva reescritura de reglas de juego, en esta recomposición de poder que estamos viviendo desde que falleció Hugo Chávez. El expresidente Chávez marcó una agenda, pero creo que Maduro está comenzando a desmarcarse de ese camino con unas pinceladas muy finas, a pesar de que insiste que él es chavista, que aquí hay un plan de la patria. Hay muestras bastante claras de que él va a comenzar a generar su sello personal, hacerse esa camisa a la medida que permita avanzar en los próximos años, si es que él quiere efectivamente terminar y gobernar hasta el 2019. Yo presumo que el plan de ellos es continuar en el poder, pero eso pasa también por una revisión desde la oposición, de la forma de gobierno de la oposición y desde el contacto, porque entramos en un periodo de casi 24 meses sin elecciones. Y entrar en 24 meses sin elecciones obliga al gobierno a gobernar y a gobernar para todos los ciudadanos y obliga a la oposición a dejar de ser oposición y convertirse en un gabinete de sombra. Una propuesta. Marcar directamente la política pública y criticar o apoyar. Y aparte de eso, decir, bueno, mire, si este es el ciclo, ese es un camino. Otro camino son los caminos constitucionales. Y un tercer camino es la resistencia. Y eso, bueno, cada quien determinará. Yo no hago vida, digamos, en la gobernancia de la oposición, pero son esos detalles que vienen. Ahora, fíjese, profesor, bueno, según lo que usted, este paneo general que nos ha dado, pareciera que sí, el que ha capitalizado el triunfo del gobierno. El gobierno ha capitalizado y yo creo que preparó toda la narrativa. Y hago un pequeño paréntesis en tres conceptos: narrativa, encuadramiento y propaganda. Las narrativas permiten, dentro de una cantidad de contenidos, llevar a la gente a que piense solo con un determinado marco, con unos determinados conceptos para generar unas opiniones. Y a esos elementos yo, con propaganda y con alimentar sistemáticamente a través de una caja de mensajes, termino de armar un conglomerado. ¿Se atrevería a dar un ejemplo para hacerlo más claro? Me atrevo a dar un ejemplo, es el asunto de la crisis eléctrica. Todos sabemos en Venezuela que estamos pagando la consecuencia de la desinversión, de la falta de inversión en mejorar la infraestructura de transmisión eléctrica en el país. Hay detalles. Grandes proyectos se pararon y también todos conocemos cómo ha habido casos de corrupción ligados a frenar esa emergencia eléctrica. El gobierno, que ha hecho, ha dicho sistemáticamente, sobre todo en los últimos 2 apagones que se han generado en el país, que dentro de esa caja de mensajes eso se debe a un sabotaje. Y qué casualidad que del primer sabotaje militarizaron todos esos lugares, que siempre han estado militarizados, porque es una función de la Guardia Nacional, la custodia de bienes importantes nacionales, de infraestructura nacional, y se va la luz en un sector. Dicen que pasa esto, vuelve a irse la luz y comienzan a decir que fue exactamente en el mismo punto. A alguien le está metiendo una mentira, pero a gente que está comprando que sí, a través, por supuesto, de la repetición constante de ideas simples, que eso sí fue efectivamente así. Wow. Bueno, Goebbels es Goebbels, fue Goebbels y dejó toda una historia en ese sentido. Usted, como profesor de opinión pública, sabe mucho más que yo de eso. En todo caso, pareciera que la narrativa fue en varios sentidos, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en la guerra económica, pareciera que funcionó. Vamos a ver la pausa y al regreso venimos analizando esto. Esto de la narrativa me encantó, porque pareciera que hay mentes detrás de esos guiones de la narrativa oficial, que por cierto conocen bien cuáles son esos resortes que despiertan el fervor y el seguimiento popular. Son las 12:22 minutos, ya venimos con más.